Como te decía antes, el programa de hoy está dedicado a las casas, a cómo fuimos habitando los distintos lugares, las ciudades, cómo fuimos creando los barrios, y hemos convocado a un amigo del programa, a Adolfo Storni, que además de saber mucho de historia, bueno, él conoce bastante la Argentina, así que vamos a darle las buenas tardes. Adolfo, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Hola, buenas tardes, sí, te escucho perfecto. ¿Cómo andás, Adolfo? Bueno, bienvenido, siempre es un gusto tenerte en la radio, ¿eh? Gracias por la invitación. Bueno, el tema de hoy, vamos a hablar un poco sobre los barrios carenciados, cómo se fueron desarrollando, cómo nacieron fundamentalmente este tema, ¿no?, que a todos nos parece tan acuciante, el tema de la vivienda, el tema de la pobreza, el tema de los servicios, que las personas puedan tener agua potable, todo lo que implica habitar un terreno, poder construir y demás. Bueno, estamos en tus manos, Adolfo. Contanos un poco cómo nace o cómo se generan los barrios carenciados o también llamadas villas. Bueno, tendríamos que remontarnos hacia finales del siglo XIX, cuando el gran aluvión de inmigración produce una necesidad de vivienda que la ciudad de Buenos Aires no la tenía, y se produce casi en paralelo con una migración de la población local de toda la zona sur de lo que era la capital hacia la zona norte, ¿no? de Plaza de Mayo hacia el norte, ¿no? Entonces todos los barrios que estaban al sur, que eran los tradicionales, donde venían todas nuestras historias del virreinato y de los primeros años de vida independiente, ¿no? El rosismo, sí, donde todo transcurría en San Telmo, Montserrat, Parque Lezama, y bueno, toda esa zona sur de Buenos Aires, todas esas casas se transforman por abandono, digamos, y por mudanza de sus propietarios que se van hacia los nuevos barrios en la zona norte, y todas esas viejas casas se transforman en los conventillos, que son el primer hábitat de todos estos inmigrantes que empiezan a venir a Argentina en la segunda parte del siglo XIX. Adolfo, sí. Cuando vos decís zona sur de lo que era aquel Buenos Aires, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué barrios? ¿Lo que sería ponerle Congreso o ya un Caballito, un Flores? No, más bien San Telmo, San Telmo hacia el sur, ¿no? San Telmo hasta Constitución, Barracas, de toda esa zona. Sí, porque esa sería la zona. La zona, digamos, si querés más hacia el centro, que sería San Cristóbal, Montserrat, no era tan desarrollada en esos años. Okay. Estamos hablando específicamente de San Telmo hacia La Boca. Perfecto. De dos puntos extremos. Bien. Todo el siglo XIX es así, el inmigrante que llega a la ciudad que no está preparada, todos se vive toda esa situación de hacinamiento, de falta de higiene, de enfermedades, y bueno, ahí aparecen las primeras preocupaciones del Estado por tratar de darle mejores condiciones y trabajar, ¿no es cierto?, sobre la higiene de toda esta gente. Pero tenemos que en la primera parte del siglo XX nosotros tenemos la primer villa miseria, como se la conoce actualmente, o asentamiento así desorganizado, sin ningún tipo de servicio, ocurre varias en tres zonas, ¿no? Que se puede distinguir claramente en tres zonas. Una, el Bajo Belgrano. Que había ahí una villa que había los primeros pobladores de estas tres villas que voy a mencionar eran todos inmigrantes. La zona donde está Excursionistas, más o menos, para que la gente lo ubique. Exacto, por ahí, sí, cerca del Libertador. Sí. Cerca del Libertador. Después otra que estaba en la zona de Retiro hacia Puerto Nuevo, que ahí también eran inmigrantes polacos que habían venido a la construcción del subterráneo, y cuando terminó la obra del subterráneo quedaron sin trabajo, entonces los alocaron ahí. Y había una tercera villa que estaba en lo que es ahora Parque Patricios, que llevaba Villa de las Ranas, estaban todas las quemas de basura, ¿no? Por eso, claro. A los hinchas de Huracán se lo dice quemero, ¿no? Pues estaban las quemas de basura en esa parte. Y también podemos asociarla con el trabajo que hizo ahí filantrópico el Perito Moreno junto al Patronato de la Infancia para darle educación y contención a todos los chicos que habitaban en condiciones muy precarias
a principios de siglo. Pero eso era algo muy puntual, estamos hablando de pocos miles de personas que vivían en cada una, Sí. pero la explosión de las villas ocurre con la crisis del 30, donde se produce un fenómeno de migración interna, porque entra en crisis, ¿no es cierto?, todo el mundo agropecuario argentino, todas las economías regionales, y hay una gran crisis económica, y se produce una primera migración de distintas provincias, ¿no es cierto?, del centro y del norte, hacia Buenos Aires, pero también a otras ciudades, ¿no? Lo podemos ver con Rosario, Santa Fe, Córdoba, ¿no? Distintas ciudades que le pasó lo mismo. Sí. Pero en el caso, en la década del 30 pega una explosión de la mano de esta crisis económica que había, y también de un proceso incipiente de sustitución de importaciones, donde se empiezan a radicar muchas fábricas, sobre todo en Buenos Aires, por los medios de transporte, por los servicios. Entonces empieza a traerse gente de las distintas provincias porque había trabajo en Buenos Aires. Sí. Las condiciones de vivienda eran muy precarias, eran muy malas, pero había trabajo. Entonces toda la gente fue colocándose. Luego eso tiene una segunda etapa explosiva con el peronismo, donde ya prácticamente se fomenta, ¿no es cierto?, todas estas grandes migraciones, producto de que acá en Argentina se desarrolla toda una industria liviana, mano de obra intensiva, poco capacitada, con lo cual le daba bastante salida laboral a toda esta gente. Y así llegamos, en el peronismo se empiezan los primeros temas de viviendas populares, pero estaban siempre asociadas al obrero industrial, al empleado público, digamos, no eran viviendas sí. para los habitantes de las villas, eso sino que era viviendas para el que estaba de alguna manera formalizado. Eso sería Ahí lo que es el FONAVI, el Fondo Nacional de Vivienda, el llamado FONAVI, podríamos decir. Eso después, eso es del tercer peronismo, eso en la década del 70, el Bien. FONAVI. Ahí se hacen bastantes, la época de los monoblocks. Los monoblocks, sí. Eso es bastante posterior. Después llegamos a la Revolución Libertadora, donde sería el primer gobierno que de alguna manera identifica el problema y trata de generar alguna solución, y crea la Comisión Nacional de la Vivienda y hace un censo y una investigación de las villas, así que es la primera vez, digamos, que se empieza a tratar de generar una política de Estado, y la solución que proponía era la erradicación de las villas, ¿no? Pero no hace mucho, ¿no? Hacen algunos barrios, se hacen en esa época, pero no hace mucho. Luego vienen los gobiernos de Frondizi y de Ilia, donde tampoco se hace demasiado. Tal vez hay algunas viviendas prefabricadas, que se hizo un plan, ¿no es cierto?, que se las llamaba medios caños porque se hacían con chapa. Y después tenemos que llegar, pasa todo el gobierno de Frondizi, de Ilia, bueno, vuelve el regreso del peronismo, ahí de vuelta sigue creciendo, hasta que llegamos a la época del proceso de los militares, y los militares entre el 76 y el 83 producen una erradicación de villas en la ciudad de Buenos Aires, donde mueven a 200.000 personas. 200.000. 200.000 personas que las llevan a, digamos, o las trasladan a otras villas de la provincia, o las envían a otras ciudades del interior. La cuestión que movieron, y obviamente en esos años que nadie se animaba mucho a criticar, hubo todo un trabajo, ¿no es cierto?, de arrinconarlos y digamos y no darles alternativa. Luego, ya con el regreso de la democracia, la explosión, ¿no es cierto?, de las villas, sumado a todas las crisis económicas posteriores, generaron que no dejen de crecer. Para que nos demos una idea, en el año 55, cuando cae Perón, los habitantes de la villa eran 100.000 personas. Ya en la década del 60 era 500.000, ¿no? En el primer gobierno kirchnerista era más de 1 millón. Y en este momento debemos estar cerca de 1,5 millones, porque si bien Argentina tenía un crecimiento poblacional, el crecimiento de la población de las villas siempre ha sido muy superior al crecimiento de la población. ¿Qué quiere decir? Que las villas crecen más rápido que el resto de las ciudades o urbanizaciones, ¿no? Un trabajo de crecimiento enorme. Primero, como dije, eran los inmigrantes europeos que no tenían casa, después ya
hay todo un tema de migración interna, después migración de países limítrofes, y después toda esta gente que primero venía con trabajo, pero después venía porque no tenía nada que hacer en su lugar de origen, entraban en crisis, en la crisis algodonera, la crisis del azúcar, la crisis de la agricultura, la agua, todas las distintas crisis que hubo en el interior, o que ya son endémicas en la economía argentina, lo que producen es migraciones internas y la marginalización y llegar a estas situaciones de vida extrema, ¿no? O sea que nosotros por un lado tenemos un problema de vivienda que es histórico, que podemos decir que arrancó en la segunda mitad del siglo XIX, nunca hubo suficiente vivienda, y por otro lado tenemos todas las crisis económicas y cómo le pega a las economías regionales y el interior del país, que digamos de alguna manera fomenta toda la migración interna, ¿no? Y eso es algo que no se, esas son las causas de por qué la gente vive. Después tenemos la villa a veces también produce efectos, ¿no es cierto?, de marginalizar a la gente, porque producto de todas estas crisis económicas, mucha gente encuentra trabajos informales y eso te permite, te impide, ¿no es cierto?, tener buenos salarios, te impide bancarizarte, te impide sacar un préstamo. Entonces, eso también, hay todo un círculo vicioso de problemas económicos, falta de empleo formal, crisis en esos lugares de origen, y eso va generando lo que después hoy podemos hablar de casi como una cultura villera, ¿no? Una cultura de alguna manera distinta al resto de la sociedad, basado en cómo terminan viviendo, y esa mezcla, ¿no es cierto?, de gente de distintos lugares de la Argentina más de otros países limítrofes, ¿no? Y donde hay que hacer, Adolfo, donde hay que hacer un esfuerzo de no poner como sinónimo persona que vive en una villa igual delincuente o igual... No, para nada. Digo, hay que decirlo porque... Son lugares donde... Seguro. Donde, al no haber presencia del Estado, porque digamos, casi no hay calles, son pasillos, al no haber presencia del Estado se favorece tal vez más que el resto de los barrios el delito o si querés la situación esa de aguantadero que pueda haber. No, por supuesto. Pero de ninguna manera hay que decir que todos los que digamos que sean lugares donde no impera la ley, porque hay gente de trabajo, hay mucha gente que vive en villa porque están cerca de los lugares de trabajo, porque no pueden transportarse todos los días desde el conurbano profundo hasta un trabajo en el centro de Buenos Aires. Pero bueno, más allá de que uno a veces asocia las villas que vemos a diario en la capital, donde uno pasa por una autopista y la ve al lado, pero si uno ve, hay estadísticas de todos los partidos del Gran Buenos Aires, y había lugares donde no existían villas hace 30, 40 años. Y hoy en día tienen 30.000, 50.000 personas viviendo en condiciones muy precarias. O sea que más allá de que el fenómeno no tiene ni 100 años, pero hay lugares que no deja de crecer. ¿Por qué? Porque hay una crisis económica y en el fondo no pueden pagar alquileres, no tienen recibo de sueldo, no pueden acceder a mejores trabajos y las villas se siguen nutriendo de toda esa migración interna que nunca ha dejado de parar. Entonces, por un lado nosotros tenemos que, como país, ¿no?, un trabajo serio, profundo de crecimiento económico para que el país produzca y la gente empiece a volver al interior, y eso necesita empresas y empleos. Pero por otro lado también hay todo un tema relacionado a toda esa marginalidad que llega a veces a una estigmatización, ¿no es cierto?, de las personas que viven ahí, porque terminan siendo difíciles de conseguir buenos trabajos, ¿no? Entonces va de la mano de un problema de vivienda que tiene Argentina histórico, que nunca lo pudo resolver, siempre faltaron vivienda. Sí. Se falta hace casi 200, por lo menos 150 años que faltan viviendas en las grandes ciudades, y por otro lado todo un tema de falta de crecimiento de la economía, de la producción y de crisis recurrentes en el interior del país que expulsan gente de los lugares de origen. Es decir, que de acuerdo a lo que vos describís, claramente es un tema multifactorial muy vinculado con la economía y con la fuerza del trabajo. Ahora, Totalmente. Quería, rebobinando un poco, yendo hacia atrás,
por ejemplo, esto que vos contabas de Perito Moreno, en la zona de Patricio, yo pensaba, qué increíble que paralelamente a este inicio de la ausencia del Estado frente a la gente que iba armando sus casas como podía, de pronto tenías, no sé, un Dardo Rocha que estaba diseñando una ciudad como La Plata, o tantos otros que fueron urbanizando de la manera que hay que hacerlo, ¿no? Es increíble la contradicción. Todos, el primer habitante de la villa, de una familia, lo más probable es que haya sido de una provincia del interior de la Argentina. No es que son menos los casos de una persona que por ahí no pudo seguir más viviendo en su barrio y se tuvo que ir a vivir en una villa porque era más barato. La mayoría de los casos es gente que tuvo que emigrar, Sí, tuvo una migración interna de la provincia a las grandes ciudades, y eso producto de las crisis económicas, ¿no? Al principio había trabajo, pero no había condiciones de vivienda, claro. y ya finalmente había trabajos precarios con condiciones precarias de vivienda, ¿no? Entonces podemos decir que hemos empeorado, porque por lo menos Y en claro, la década del 30, 40, 50, 60, que empieza a ser crisis, ¿no es cierto?, toda esa economía industrial que tuvo Argentina entre digamos, en la post-crisis del 30, ¿no?, hasta los gobiernos de la década del 60, toda esa economía industrial, mano de obra intensiva, hace crisis, y ahí viene la segunda explosión de las villas, que sería la época de la democracia, ¿no? Que ya acordemos, ¿no? Gobierno de Alfonsín, principio del gobierno de Menem, gran crisis económica, sí, todo el país en crisis, y bueno, eso produjo un montón. Sumales, si querés, los problemas de nuestros vecinos, ¿no? exacto. Paraguay, Bolivia, Perú, antes Uruguay y Chile, o sea, toda esa gente también se tuvo que movilizar, cambiar de país y tratar de venir a una ciudad que era mucho más rica que los lugares de origen y podía dar, aunque sea empleos marginales, pero al menos le da un grado de subsistencia. Me pregunta el oyente Martín por WhatsApp, ¿qué podés decir de la época de Perón, las casas que se hicieron en la época de Perón? Esas casas, viste, con frente de ladrillo, creo que se hicieron algunas casitas. Sí, fue, a ver, hay previo, digamos, en la historia, yéndonos más atrás, hay Sí, dos hechos importantes, digamos, de políticas públicas donde se hizo algo concreto. Uno, en 1915 se hace la Comisión Nacional de Casas Baratas, ¿no?, que era la iniciativa de un diputado que se llamaba Caserata, que se construían viviendas, casi todas fueron en Buenos Aires, ¿no? claro, el barrio No se hizo Caferata, mucho. creo que existe el barrio Caferata, me parece. Sí, existe, y de otro día, de hecho, en La Nación, el fin de semana pasado, salió un artículo de todos estos barrios que se hicieron, algunos a la iniciativa de alguna empresa, porque eran casas de empleados, pero otros eran iniciativa del Estado, que estaban tan bien hechas que por ahí esas casas tienen 100, 80 años, y hoy tienen un valor de reventa. Son casas que valen mucho dinero porque se hicieron tan bien que Claro, en su origen eran para obreros y empleados públicos, eran casas, digamos, populares, y hoy en día son casas para clase media, ¿no? Porque están muy bien hechas. Bueno, pero en la época de Perón hubo un trabajo, ¿no es cierto?, de vivienda, tal vez más bien publicitado, porque no es que se hicieron miles y, digamos, las villas crecieron bastante. claro. De 3 villas que había en la década del 30, a la caída del peronismo había cerca de 15 villas en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea que hubo un crecimiento importante. Pero era toda gente que conseguía trabajo, ¿no? Porque había mucha industria, mucha fábrica que demandaba mano de obra poco capacitada, eran todos empleos metalúrgicos o de armar cosas, y eso de alguna manera la gente tenía trabajo. Pero bueno, después la profundización de las crisis económicas hace que esa gente que vivía mal, pero que tenía un buen trabajo y tenía su cierto consumo, Sí, después digamos, seguía viviendo mal o en un lugar, digamos, poco adecuado, pero tenía mal trabajo porque se marginalizó y empezó a hacer changas y empezó a trabajar en forma informal, y bueno, todo eso generó que lo que se veía en su momento a la villa como algo transitorio, que uno vivía un par de años hasta que se estabilizaba, conseguía un buen trabajo, se compraba el terrenito y se hacía la casa, eso se cortó en algún momento. claro. Entonces ya vivir en la villa se hizo endémico, entonces vivía el abuelo, el hijo y el nieto, porque digamos ya era muy difícil salir de la villa porque no tenían las condiciones de generarte
un buen trabajo o tener un trabajo que te permita ahorrar, comprar un terreno y construir una casa. Entonces, bueno, cuando esa movilidad social se corta, y eso se empieza a cortar, ¿no es cierto?, muy claramente en la década del 70, ahí, digamos, fue muy difícil que las villas empiecen a caer y, por el contrario, no dejaron de crecer. La villa hoy, hace años que está creciendo entre el 15 y 20% anual, que es una barbaridad, ¿no? Claro. No hay ciudad en Argentina, ni si uno va a los lugares más pujantes de Argentina, se encuentra con crecimientos tan violentos. Bueno, justamente acá Ana me manda un WhatsApp y me dice, o me refiere, a la costumbre que ya hace años que ocurre, que las personas no pueden comprar una casa y siguen viviendo en la casa de sus padres o de sus abuelos, ¿no? Una suerte, digamos, de herencia de vivienda que bueno, se ha perdido la costumbre de que una pareja joven trabajan los dos y pueden acceder a un crédito y comprar una casa. No es que se perdió la costumbre. No hay un problema de ingresos. Claro, por supuesto. El sueldo, digamos, por más que trabaje el marido y la mujer, hoy en día, vos fijate la relación entre salario y lo que cuesta una vivienda. Imposible. Un dos ambientes. Imposible. Estamos hablando de 30, 40 años de trabajo de dos personas. Obviamente. Cuando antes era mucho más fácil, los que ya tenemos unos cuantos años, claro, que empezamos a trabajar en la década del 80, del 90, todavía era posible, algunos vivimos las épocas de los créditos hipotecarios. En Argentina, digamos, se notó mucho el problema de la vivienda cuando el mercado del préstamo hipotecario desaparece. Ahí se nota muchísimo porque la gente no puede comprar un departamento que sea chiquitito con todo un ahorro previo. No existe. O sea, todo el mundo, la vivienda, te compra a 30 años. Exacto. Menos en Argentina. Nosotros, fíjate, ¿no? Hay una anécdota, o si querés, casi como una paradoja, ¿no? Nosotros compramos las casas al contado y los electrodomésticos en cuota. Cuando todo el mundo es al revés. O sea, vos querés comprar una heladera, la comprás de un saque y la casa la compras a 30 años. Obvio. En Argentina es al revés. Sí, es cierto. La casa juntás todos los billetitos, vas y la comprás. Claro. Cuando todo el mundo va a contramano. Bueno, eso en Argentina vamos a contramano de lo que pasa, por ejemplo, en Chile, en Uruguay o en Brasil, donde hay un mercado muy pujante. Hoy en día la construcción acá en Argentina, claro. Y hay un grado... Hay un déficit de vivienda enorme. Y tenés una de viviendas que le está faltando a la Argentina. Claro. Es decir, bueno, ¿qué sector tiene enormes oportunidades? La construcción. Porque pero también para tener construcción, toda la economía tiene que estar pujante para que la gente tenga buenos trabajos, buenos salarios y buena capacidad de ahorro. Y una previsibilidad. Es un país empobrecido que no genera esas condiciones. Exacto. Entonces, es muy difícil salir de la situación actual, por más que el gobierno diga voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, lo que tiene que generar es condiciones para el crecimiento económico. Solamente el crecimiento económico te va a traer una mejora del empleo, Exacto, una mejora de los salarios y una mejora de la capacidad de ahorro. O sea, ese es el circuito. No hay atajos. Bueno, y decía, una previsibilidad para la persona que se mete, por ejemplo, en un crédito, es saber que va a tener siempre trabajo, que va a tener un porcentaje destinado a pagar la cuota y demás. Adolfo, me gustó todo lo que contaste, muy sintético, abarcaste un poco 2 siglos en cómo llegamos a estar como estamos. Ahora en lo personal, esta pregunta te la quiero hacer porque es un poco la pregunta que le estoy haciendo a los oyentes. Tu casa, ¿qué podés decir para vos el valor que tiene tu casa, donde vivís? Yo no sé dónde vivís, pero sin entrar en detalles específicos sobre si tenés una casa grande o chica. ¿Cuál dirías vos en lo humano que es la importancia, que es el valor que le das al lugar donde vivís con tu familia? Mira, la casa es el hogar, es donde están tus afectos, es el templo, digamos, donde vos cobijás a tu familia, donde recibís a tus amigos, donde podés tener tus cosas, disfrutar, cómo la decorás, quién entra y quién no entra. O sea, es prácticamente es el primer lugar donde uno está a gusto, ¿no? Claro, claro. Y puede disfrutar de su familia, de sus bienes, de sus muebles, de los momentos de ocio, de esparcimiento, de celebraciones. Yo creo que yo cuando empecé a trabajar
primero me compré la casa antes que el auto, o sea, ahorré para poder tener una vivienda. O sea, seguro. Siempre la gente hoy vos ves y se hace viajes por todo el mundo, se compra un auto espectacular y alquila. Yo seré que tengo la crianza, ¿no es cierto? Seguro. Valores. Yo pienso igual que vos, pienso igual que vos. Después lo demás, claro. Viajaba en colectivo, viajaba en subte, caminaba, pero lo importante era la casa, ¿no? O sea, exacto. Nosotros estamos criados con esa valoración de que la casa, el techo es lo más importante, ¿no? Es casi como parte de la familia. Uno puede tener una familia sin no tener un techo propio. Adolfo, la impronta que nos criaron. Quiero agradecerte tu participación hoy en la radio y decirte públicamente que, bueno, estás invitado acá, a mi casa, a la radio, a ver cuándo nos podemos conocer o compartir algún vinito o alguna carne a la parrilla. Así que, bueno, muchas gracias. Estamos cerca, sí, la verdad que estamos cerca, no tenemos excusa, así que espero que este año se pueda Por lograr. favor. Bueno, hemos hablado con Adolfo Storni, amigo de la radio, historiador, colaborador, y bueno, que además viajás por toda la Argentina. Me gusta siempre tu participación, tu visión y todo lo que traes para contarnos. Te quiero mandar un gran abrazo. Bueno, muchas gracias, Rosco, y saludos a todos. Hasta luego. Hemos hablado con Adolfo Storni sobre el crecimiento de las denominadas villas de emergencia o barrios carenciados. Muchas gracias.